Muy buenos días a todos. Estamos dando inicio al comité GSC correspondiente al 12 de diciembre de 2019, calendario económico para la jornada de hoy. Comenzamos con cifras en Europa, niveles de inflación en Alemania y en Francia eh, iguales a los niveles calculados previamente, 1.1% y 1% respectivamente. Producción industrial de la zona euro se contrajo 0.5% en el mes, anualizado 2.2%. México, producción industrial se contrajo 3%. Banco Central de Europa anunció hace algunos minutos que mantendría la política monetaria inalterada sin ninguna sorpresa. Esto es lo que el mercado venía anticipando y va a estar más bien concentrado en el debut de Christine Lagarde como presidenta de la entidad, debut debido a que es la primera reunión de política monetaria desde que ella se posesionó. En el resto de noticias que tenemos desde el punto de vista del calendario económico, tenemos inflación al productor en Estados Unidos, que se espera una leve aceleración del 1.1% al 1.3%. Recuerden que los precios al productor de Estados Unidos descendieron básicamente por el fortalecimiento del dólar y por otro lado el descenso del precio de los energéticos. También mercado anticipa relativa estabilidad de las solicitudes de subsidios al desempleo, colocación hoy de tesoros a 30 años por un monto eh, con respecto a Argentina, tenemos los indicadores de inflación. Recuerden que en el anterior mes descendió de algo más del 52% hacia algo cercano al 50% para este mes. Se espera 4% de inflación solo en el mes de noviembre. Continuando con las dificultades en esta economía, recuerden que ya se posesionó el nuevo ministro de Hacienda, nuevo gobierno en Argentina que le genera temores a los inversionistas, anunciando, confirmando que ya estaba renegociando con el Fondo Monetario Internacional las condiciones del préstamo que adquirió el anterior presidente Macri y también hablando con inversionistas para retrasar o postergar las fechas de vencimiento de diferentes títulos. Con respecto a Perú, reunión del Banco Central donde se espera tasa de referencia inalterada en el 2.25%. Hoy, mercados accionarios, como ha sido característico durante toda esta semana, sin muchas variaciones. El día de ayer, antes de conocerse las decisiones de la Reserva Federal, donde se confirmó que la política monetaria no iba a tener cambios, el mercado estaba descendiendo moderadamente 0.1%, luego se confirmó lo que se venía anticipando y además algunas referencias un poco más fuertes del presidente de la Reserva Federal para mantener la tasa de referencia inalterada a lo largo, no solamente lo que queda este año, obviamente, sino del 2020, 12 meses más de estabilidad de tasa de referencia le dio algo de impulso a las acciones que cerraron con leves ganancias el día de ayer. Ese movimiento que tuvimos entre las 2 de la tarde y el cierre de mercado fue una valorización equivalente al 0.2%. Hoy futuros en Estados Unidos están muy planos ya, hace unos momentos ganaban 0.1%, en este momento están muy planos, así como el mercado accionario europeo. El vocero del Ministerio de Comercio de China afirmó que los equipos negociadores entre ambos países, China y Estados Unidos, mantienen un contacto cercano y que esperaba alguna postergación de esa fecha límite del 15 de diciembre por parte del presidente Trump para darle un poco de espacio a estas negociaciones fase 1. Creemos que esto es lo que ocurrirá eventualmente, pero pues obviamente el mercado ha estado muy apático durante esta semana, la reunión de la Fed, la reunión del Banco Central Europeo, hoy votaciones en Reino Unido y el domingo la posibilidad de nuevos aranceles a productos chinos los han mantenido un poco a la espera y por eso las variaciones no han sido significativas. JP Morgan dijo que para el próximo año el principal riesgo del mercado son las elecciones presidenciales en los Estados Unidos con nombre propio, Elizabeth Warren, teniendo en cuenta todo lo que ha mencionado, sería su paquete económico. Sin embargo, dice que para 2020 por el momento considera que hay que incrementar la exposición a riesgo, acciones de bancos japoneses, acciones alemanas y acciones de mercados emergentes entre sus negociaciones preferidas y así como la venta de oro para el próximo año. Desde el punto de vista de monedas, el día de ayer el indicador DXY, que es el índice de monedas de referencia para el registro, eh, luego de las decisiones de la Reserva Federal, un debilitamiento de la moneda de los Estados Unidos equivalente a un 0.25%. Ese debilitamiento pues se ha mantenido el día de hoy, hay un leve rebote, pero pues lo que nos ha mostrado durante las últimas jornadas es de corrección de ese
nivel tan fuerte de dólar que tuvimos hacia el mes de noviembre. Con respecto a esos indicadores que hemos tenido en las últimas horas, pues tuvimos las cifras de producción industrial en Europa que nos muestra que la contracción no se está acelerando, se está estabilizando, pero todavía el nivel de producción industrial viene cayendo. Recuerden que la estabilización de la contracción de por sí no necesariamente es una buena noticia. La buena noticia es tener ya por lo menos una estabilización, es decir, niveles de variación de producción industrial de 0%, y pues esa contracción del 2.2% no es del todo buena. Y en México esa contracción del 3% superó las expectativas del 2%. El sector industrial mexicano viene contrayéndose desde finales del 2018 de la mano de toda esta guerra comercial que ha venido afectando a varios países. México, a diferencia de muchos países de América Latina o casi todos, tiene un componente exportador muy industrializado hacia los Estados Unidos, que es su principal mercado. Así que esto los ha venido afectando. Y con respecto a la libra esterlina, el día de hoy comenzaron votaciones hacia las 7 de la mañana en Londres, finalizarán 10 de la noche en Londres. Esa hora de finalización es equivalente a las 5 de la tarde, hora este de los Estados Unidos, que es la misma 5 de la tarde, hora colombiana en este momento, debido pues al cambio de horario reciente. Con respecto a la libra esterlina, hoy alcanzó a primera jornada máximos de 1.3220 y estamos viendo unos descensos. Los sondeos de intención de voto muestran que la diferencia a favor de los conservadores puede ser menor. Veremos esto el día de mañana. Y desde el punto de vista del mercado petrolero, el día de hoy estamos viendo que por lo menos desde el punto de vista de niveles estamos cerca de esos máximos recientes de 59 y 64 dólares respectivamente, tanto para el WTI como para el Brent. La noticia del día de ayer fue el incremento de los inventarios de crudo, 822,000 barriles más en los Estados Unidos frente a una expectativa de caída de 3 millones, aunque el API ya nos había advertido que iba a haber incremento. Pero lo que generó un poco más de presión durante la jornada fue el incremento de los inventarios de gasolina, casi el doble de lo anticipado por el mercado, 5.4 millones de barriles de inventarios frente a una expectativa de 2.6. Viendo la dinámica del precio del petróleo del día de ayer, entendemos que un fuerte retroceso una vez se dieron a conocer las cifras de inventarios, casi una caída del 1.52% entre los 59.15 y los 58.20, pero luego antes de la reunión de la Reserva Federal hubo recuperación de casi un 50% de esta caída y hoy nuevamente estamos en los mismos máximos de negociación del día de ayer, a pesar del tema de inventarios y a pesar de que la Agencia Internacional de Energía acaba de lanzar una advertencia de que el recorte de producción de la OPEP no va a ser suficiente para balancear el mercado en el 2020, es decir, que se mantiene el exceso de producción, así que no hay que ser, de acuerdo a la Agencia Internacional de Energía, demasiado alcistas en términos de expectativas de precios para el petróleo. Y la última noticia del mercado petrolero tiene que ver con la capitalización de mercado de Aramco. Hoy nueva valorización, segunda jornada de negociación y se alcanza el objetivo que tenía trazado el príncipe heredero Mohammed bin Salman con una valor de mercado de 2 trillones de dólares. Con respecto al mercado de renta fija y luego de conocer la información de la Reserva Federal, no hay cambios sustanciales, tasas de negociación del 1.80 para tesoros a 10 años, ayer estábamos al 82 antes de la reunión y durante toda la semana estábamos oscilando alrededor de ese nivel. Interesante desde el punto de vista de decisiones de la Fed, lo que ocurrió con las expectativas de tasas de interés de los diferentes participantes del Comité de Política Monetaria de la entidad, haciendo una evaluación sobre las diferencias entre el pronóstico que se había dado en septiembre de 2019 y el que se está dando actualmente. La totalidad de miembros, la mayoría de miembros considera que para 2020 la tasa se mantendrá inalterada, solamente 4 se aparta de esa visión. En septiembre de este año había una amplia divergencia entre esas expectativas, así que esta consolidación a que no muevan la tasa de interés durante 2020 es lo que generó ese debilitamiento del dólar, algo de avance en esas tasas de tesoro, solo 2 básicos, pasando del 1.82 al 1.80, las referencias de Jerome Powell de que el mercado laboral no está sobrecalentado porque los incrementos salariales no son altos, eso de alguna manera muestra que la Fed va a ser aún más paciente en este momento, y esto pues digamos que fue la noticia importante de las últimas 24 horas. Como mencionábamos hoy, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, va a estar realizando sus primeras declaraciones en cabeza del Banco Central en una reunión de política monetaria, lo que el mercado estará muy pendiente de cuál va a ser el estilo que va a aplicar o implementar.
Con respecto a otras noticias interesantes, en Brasil el Banco Central decidió reducir su tasa de referencia en 50 puntos básicos, de acuerdo a lo que el mercado venía anticipando, y es una nueva tasa de referencia mínima en Brasil. Como mencionábamos, nunca en la historia habíamos estado ni siquiera al 5%, que era el nivel previo, y mucho menos 4,50, con lo que se espera que Brasil acelere su crecimiento. Sin embargo, aquí hay que tener en cuenta lo siguiente, y es una economía que depende también del tema exportador. Obviamente necesita algo de soluciones en las relaciones comerciales de todo el mundo, no solamente de Brasil frente al mundo. Recuerden lo que había anunciado el presidente Trump de esos aranceles en contra de la industria siderúrgica de este país. Standard & Poor's dio una buena noticia para Brasil, mejoró la perspectiva de la deuda ante los esfuerzos del gobierno para reducir el déficit. Sin embargo, el déficit fiscal de Brasil sigue siendo muy alto. Y nos queda pendiente para hoy la reunión del Banco Central de Perú, que ya tiene una tasa muy baja del 2,25 y espera el mercado de manera unánime que la mantenga así para ayudar a la recuperación o a la aceleración económica. Eso es todo por ahora. Recuerden, decisión de la Fed sin mayores sorpresas, algo de ajuste sí en las expectativas 2020, donde se ha descartado por el momento por parte de la Fed cualquier cambio de política monetaria. Obviamente todo dato dependiente. Banco Central de Europa tampoco nos sorprendió. Nos queda el escenario entonces hoy en la noche de las elecciones en el Reino Unido y ya concentrarnos finalmente en el día domingo a cruzar los dedos de que el presidente Trump efectivamente postergue esa nueva ronda de aranceles a productos chinos y que el mercado pueda finalizar el año 2019 un poco más tranquilo. Eso es todo por ahora. Los dejamos con Daniela, Raúl y Jairo Alonso con la información del mercado colombiano. Gracias, Daniel. El día de ayer el director de la DIAN se refirió al recaudo tributario que a noviembre, como ayer hablábamos, era cerca de 148 billones y esperan que para el final de 2019 sea de 158.5 billones, con lo que la entidad va a sobrecumplir la meta de recaudo tributario para 2019, que es de 157 billones. Por otra parte, el presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal, dijo ayer que confía en que se llegue a un acuerdo entre las centrales obreras y los empresarios para el incremento del salario mínimo del 2020. Sería superior al 4.5% que piden los empresarios, pero no llegaría al 6% como el año pasado, ya que con este incremento sería muy poco probable que se generarían nuevos empleos. Por otra parte, el día de hoy inicia el debate de la reforma tributaria en las plenarias del Congreso, el segundo debate luego que se radicara ayer la ponencia. El proyecto de ley incluye propuestas hechas por el presidente Duque en el marco de las protestas, además de la reducción del impuesto de retención sobre la ganancia de tenedores a bonos extranjeros del 14 al 5%. El Ministerio de Hacienda había dicho que la devolución del IVA a los deciles 1 y 2 de Colombia costaba 2.2 billones. Sin embargo, el director de la DIAN dijo ayer que el gobierno ya ajustó la cifra y el costo de esta devolución es de 1.3 billones por año. Entre las modificaciones que se le hicieron al documento se incluyó que todos los medicamentos y su proceso de fabricación pasen de ser excluidos a exentos del IVA. También se crea el Fondo de Fuentes Alternativas de Pago para el Desarrollo de Infraestructura, el cual tendrá por objeto la administración y gestión de recursos que podrá destinarse como fuente de pago para el desarrollo de proyectos de infraestructura. Una de las protestas que sonaba para incluir era un impuesto al consumo del 4% en las compras a empresas extranjeras por medio de Internet. La DIAN calculaba que esa medida le diera al país unos 250.000 millones al año y que esta cifra iría en incremento, dado que el incremento de las ventas por Internet va a un aumento en el país. Sin embargo, finalmente esta propuesta no fue incluida en la ponencia, aunque será considerada. El Congreso tiene hasta el lunes para aprobarla o iría a sesiones extras. Por último, la calificadora de riesgo Moody's Investor publicó un documento en el cual mantuvo la proyección de crecimiento económico de Colombia para 2020 en 3.3%. Se refirió a que el crecimiento económico del país podrá impulsar el mercado accionario y añadió que los conflictos políticos internos que enfrentan varios países de la región pueden afectar sus economías, pero sin embargo en Colombia esta posibilidad era mínima. Esto es todo por las noticias de Colombia. Los dejamos con Raúl con el informe del mercado accionario.
Eso también el Colcap en la jornada del día de ayer ganó un poco de valor, siguiendo el comportamiento de los principales índices en el mundo, teniendo en cuenta las declaraciones de la Reserva Federal, donde Powell habló principalmente de que no espera modificaciones en la tasa de referencia durante todo el 2020. Por los volúmenes se recuperaron levemente, se negociaron 102 mil millones de pesos, la acción más negociada siguió siendo Preferencial Aval con 24 mil millones, ha observado que Preferencial Aval ha sido la más negociada en lo corrido de esta semana y ha generado importante apetito por parte de los agentes del mercado. La acción más valorizada fue Grupo Éxito, la cual mostró un leve rebote del 4.3% y la más valorizada fue Avevillas con un 5,2%. El día de hoy esperamos que se mantenga este comportamiento relativamente estable en el índice colombiano. Cabe recordar que según el indicador técnico, son niveles atractivos de entrada. Por el lado de las estrategias de la jornada del día de ayer, la mayor parte se valorizaron, excepto el caso de Grupo Sura, Cemex y también se vieron leves retrocesos por el lado de Grupo Nutresa. Sin embargo, mantenemos nuestra perspectiva positiva desde el punto de vista fundamental en la mayor parte de ellas. A su vez, estamos considerando el nivel de entrada atractivo en ISA y en la medida que el indicador ratifique el cambio de tendencia, podríamos como tal mandar esta recomendación, también teniendo en cuenta que tengamos mayor información por el lado del fin de la primera fase por parte de EPM. Desde el punto, por otra parte, desde el punto de vista técnico, tenemos la acción de Promigas, la cual, teniendo en cuenta esas noticias que se dieron a conocer en los últimos días, donde Promigas está cada vez más apostando para seguir creciendo fuera de Colombia. Principalmente se habla de que planean entrar en México, Chile y también por parte en Panamá. Esto genera importantes valorizaciones, también teniendo en cuenta un alto bid spread sobre la especie, ese buen indicador técnico, se están observando cambios de tendencia. Sin embargo, cabe recordar que teniendo en cuenta los bajos volúmenes de negociación, eso podría generar cierto ruido. Y finalmente tenemos la acción de Preferencial Bancolombia, la cual se debilitó durante las semanas de protestas en Colombia. Según el indicador técnico se pudo haber confirmado el cambio de tendencia, sin embargo no se confirmó ese cambio de tendencia y la especie ahorita está en un nivel atractivo de compra de entrada. Consideramos que en la medida que se mantenga ese apetito por Colombia, cabe recordar que los principales fondos internacionales, hablamos principalmente de JP Morgan, también mencionamos Morgan Stanley, ven como tal buenos ojos el mercado colombiano y en la medida que se mantenga ese apetito por el mercado local, consideramos que Preferencial Bancolombia pueda seguir valorizándose. Sin embargo, esto podría ser limitado en el mes de diciembre, teniendo en cuenta los bajos volúmenes de negociación. Mantenemos la perspectiva positiva desde el punto de vista fundamental, consideramos que los resultados seguirán siendo positivos para el 4T19. Esto fue todo por el mercado accionario y los dejamos con... bueno, por otra noticia, Avianca, el presidente Avianca, Anko van der Werf, mencionó que el joint venture que tienen con Copa y con United no se lanzaría a partir de ese año, sino a partir del primer trimestre del próximo año, donde menciona que los principales beneficiados serían los usuarios, teniendo en cuenta mejores tarifas hacia viajes internacionales. Esto fue desde el mercado accionario y los dejamos con dólar con Daniel. Raúl, muchas gracias. El día de ayer se confirmó ruptura de los 3.400, nueva tendencia hacia la baja, por lo menos de corto plazo para el mercado colombiano. Objetivo siguiente está alrededor de los 3.350. Hoy alcanzó ya un mínimo de negociación de 3.364. El día de ayer se negociaron 1.075 millones de dólares, cerrando en el 3.375, que es exactamente el mismo nivel que llevamos actualmente. Con respecto a la dinámica de corto plazo para el mercado del dólar, estamos viendo en este momento que la señal del día de hoy también pues confirma esa expectativa de descensos. Son diferentes indicadores en diferentes plazos que hemos venido haciéndole seguimiento y por ende pues confirmamos que la evolución nos llevaría eventualmente hacia ese 3.350. No hay más noticias por el momento. El mercado de divisas muy pendiente entonces de lo que ocurre en el Reino Unido. Eso es todo por ahora. Los dejamos con Daniela y Jairo Alonso con la información del mercado de renta fija local.
Recordamos nuestra recomendación sobre títulos de deuda corporativa para plazos entre de 2 a 5 años. Favorecemos títulos con cupón fijo, mientras que para el corto plazo, plazos menos de 2 años, favorecemos títulos indexados a IBR con opción de diversificación en títulos IPC. Por el lado de los cierres de las tasas de negociación, el cierre de la jornada de ayer se siguen viendo desvalorizaciones en los títulos de deuda corporativa, sin embargo se registran leves valorizaciones sobre los títulos de deuda pública, donde los títulos TSUR son los más valorizados en todos los plazos con respecto al mes anterior, mientras que los más desvalorizados siguen siendo los títulos IBR a plazos de un año en cerca de 32 puntos básicos. En la jornada anterior, tanto los test con vencimiento 2024 como los test a 2028 presentaron valorizaciones y cerraron en 5.285 y 6.01 respectivamente. La curva de rendimiento se aplanó 2.7 básicos. Los segmentos medio y largo fueron los que más bajaron, 5.07 básicos y 7.95 básicos respectivamente. Mientras el segmento corto bajó 3.70 básicos. Los test denominados en VR también presentaron valorizaciones de 2.93 básicos, con un descenso de 6.5 básicos en los títulos con vencimiento 2021 y 2023. En deuda corporativa se operaron alrededor de 17.800 millones a través del sistema transaccional y 638.000 millones por registro. Lo más transado fue tasa fija con vencimiento a 2020, seguido de IPC con vencimiento a 2021. Esto es todo por el comité del día de hoy. Lo esperamos mañana en un nuevo comité y no olvide seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias.